El colonialismo es la expansión de las naciones industrializadas del continente europeo por el resto del mundo, principalmente en los continentes de África y Asia, durante el siglo XIX, provocando de esa manera la mezcla de culturas europeas con las de los territorios que arribaron, tal como sucedió en lo que actualmente es México, pero en el siglo XVI con la conquista de México, ya que se dio una combinación entre los descendientes de las civilizaciones prehispánicas y los españoles, aunque no siempre fue este el caso, ya que por mencionar otro ejemplo, en el caso de lo que actualmente es Estados Unidos de América, los ingleses llegaron y gran parte de los nativos fue asesinada o replegada hasta la costa oeste. Ponemos estos dos ejemplos porque es probable que los conozcas mucho mejor en comparación de lo que sucedió en África o Asia. Sin embargo, la suerte de los habitantes de estos continentes en el siglo XIX no fue tan diferente, pues la revolución industrial, que inicialmente había comenzado en Inglaterra, se extendió por Europa, provocando que los países industrializados tuvieran la necesidad de buscar sus materias primas en territorios como África y Asia, y fue este proceso lo que a su vez hizo que surgiera el imperialismo, una ideología que justifica la dominación de una nación sobre otros territorios. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una época de abundancia y progreso para las naciones europeas, no será otra cosa que la semilla que terminará provocando la Primera Guerra Mundial. Si estos temas son de tu interés, no olvides regalarnos un like y suscribirte a este canal. Pero para que esto último sucediera, vamos a explicar qué fue lo que estuvo pasando a lo largo y ancho del mundo a finales del siglo XIX y su evolución para entender cómo es que los países del continente europeo se vieron involucrados en una guerra de escala global. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que la revolución industrial surgida en Inglaterra terminó extendiéndose a otros países europeos y con ello la forma de elaborar productos había cambiado totalmente. No era lo mismo que un carpintero fabricara 4 sillas y una mesa en una semana a que ahora con toda esta revolución industrial se crearan 1500 mesas y 2000 sillas en una sola semana, lo que provocó que se empezaran a crear grandes industrias que terminarían extendiéndose a otros territorios, primeramente porque necesitaban buscar materia prima que alimentara sus fábricas y mantuviera su producción, y en segundo lugar, para que se encontrara a personas que consumieran estos productos, pero sobre todo, y lo más importante, es que irían hasta otros lugares en busca de mano de obra barata para que las empresas pudieran seguirse manteniendo en pie. Otro aspecto que influyó bastante es que las personas de aquella época creían que al colonizar otros territorios y después imponerse mediante su ideología imperialista, ellos estaban civilizando a las personas de los territorios que eran tomados mediante la fuerza, y con base en ello justificaban la toma de los territorios, diciendo que los alinearían y conducirían por el camino del progreso. Así fue como comenzó el gran buffet del siglo XIX, en el que los comensales fueron los países europeos y la comida los continentes de África y Asia. En el caso de los países que más beneficiados se vieron por esta ideología imperialista, podemos hablar del Imperio Británico y el Imperio Francés, aunque también hubo otros países europeos que también salieron muy beneficiados. En el caso del Imperio Británico, lo que más le ayudó a posicionarse como el territorio más beneficiado fue que en ese mismo lugar inició la Revolución Industrial, lo que evidentemente lo situaba muy por delante de los otros países de Europa. Solo para que te des una idea, a inicios del siglo XIX, Inglaterra estaba constituida por un imperio de más de 33 millones de kilómetros cuadrados y su población era aproximadamente la de una cuarta parte de la población total del mundo, algo así como 450 millones de personas. En el caso del Imperio francés, estos ocuparon una buena parte del continente africano y otra porción considerable
en el continente asiático. Otros países que también se vieron beneficiados durante aquella época fueron Bélgica, quien terminó creando un territorio llamado como el Congo belga en el año de 1908, mismo que logró su independencia hasta 1960, nombrándose ahora como República Democrática del Congo, por lo que podemos decir que este país es sumamente joven en comparación de otros. En el caso de Holanda, ellos no ampliaron sus colonias, pues la rivalidad con otros países era sumamente dura, sino que más bien ellos tomaron la decisión de prestar más atención a las posesiones que ya tenían, poniendo principal atención a lo que actualmente conocemos como Indonesia. En el caso de Alemania, ellos establecieron algunos protectorados dentro del continente africano, además de que consiguieron comprarle a la corona española algunas islas ubicadas en el Océano Pacífico, además de que en su intento por tomar posesión de otros territorios terminó fracasando, pues los imperios líderes, tales como Francia y Gran Bretaña, no se lo permitieron. En el caso de Portugal, estos se extendieron en algunas zonas del continente africano. En el caso de Rusia, ellos deseaban conseguir el territorio de los Balcanes. Además, fue a consecuencia del expansionismo ruso que su avance terminó desembocando en la guerra ruso-japonesa en 1904. Por otro lado, en el caso de Japón, su política expansionista dejó como consecuencia la primera guerra sino-japonesa con los chinos. Para que te des una idea de cómo es que los países europeos se dividieron estos continentes, te dejaré dos mapas para que los analices a detalle. Como era de esperarse y por obvias razones, es más que evidente que el imperialismo produjo grandes relaciones de desigualdad, y no solamente entre los propios países imperialistas, sino entre los países que estaban siendo explotados en relación de los que sí habían logrado industrializarse. De alguna manera, a pesar de que en la actualidad la gran mayoría de aquellos territorios ya lograron su independencia, es evidente que al día de hoy las consecuencias son que estos países se encuentran en una situación de atraso en múltiples aspectos. Finalmente, para concluir, debemos mencionar que el imperialismo no solamente acabó con los recursos de los territorios que fueron inicialmente colonizados, sino que los mismos países europeos sembraron y fueron regando la semilla de la destrucción, pues esa lucha por ver quiénes podían extenderse y ocupar más territorio desencadenaría la Primera Guerra Mundial. Pero de ese tema ya hablaremos en nuestro próximo video. Chao.